Este es un producto del Laboratorio de Medios del Programa de Comunicación Social de la Universitaria Agustiniana. Medios de expresión para la transformación social. Buen día a todas las personas presentes en el Centro Agustiniano de Medios y a las personas que nos siguen a través del CS Media Lab. Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro Con, un programa de diálogo, opinión y personajes que abordan y convocan los temas de interés en la actualidad. Un espacio del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Arte, Comunicación y Cultura. En el encuentro de hoy nos acompañan las protagonistas de la investigación Feminicidio antes del feminicidio, realizada por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano. En esta ocasión estoy con Ana Sofía Arango Moreno, Valentina Huérfano y Nicole Alejandra Rodríguez Prieto, quien es la directora de esta investigación. Ellas y todo el equipo de investigación estuvo orientado gracias a la docente Juliana Castellanos, directora de la Unidad de Investigación del Politécnico Gran Colombiano. Un aplauso, por favor, para ellas. Bienvenidas, gracias por estar aquí y aceptar la invitación. El día de hoy conoceremos entonces los resultados que dan cuenta de un exhaustivo trabajo donde se aborda el feminicidio antes y después de la expedición de la Ley 1761 de 2017 a partir del caso de Rosalvira Celi. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy el concepto de lo que es el feminicidio para que todos estemos como en sintonía y sepamos realmente de lo que estamos hablando el día de hoy en este encuentro. ONU Mujeres afirma que el homicidio es, por razones de género, la manifestación más brutal y extrema de la continua violencia contra las mujeres y contra las niñas, cuyas expresiones se interconectan y superponen. Se define entonces al feminicidio como un tipo de homicidio intencional con motivación por razones de género que puede desencadenarse por los estereotipos en los roles de género, por discriminación hacia las mujeres y a las niñas, por desequilibrios en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, o bien por la existencia de las normas sociales perjudiciales. A pesar de las décadas de activismo de las organizaciones por los derechos de las mujeres y la creciente concientización y acción de los Estados miembros de diversas organizaciones públicas, privadas y sociales, la evidencia disponible indica que el avance para poder poner fin a esta violencia es marcadamente insuficiente. Después de esta definición, es imposible negar entonces el estado de vulnerabilidad en que nos encontramos las mujeres y por eso es tan importante conocer este tipo de investigaciones en la voz de nuestras protagonistas. Así que bueno, quiero iniciar con la pregunta a manera voluntaria, que me respondan ustedes, ¿cuál fue el objetivo de su investigación? Bueno, ¿sí se está escuchando? Sí, perfecto. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Bueno, para contestar tu pregunta, lo que nosotros nos planteamos al inicio de esta investigación era primero no hacer, digamos que algo, lo que nos planteamos fue hacer algo que no se hubiese contado sobre este fenómeno tan complejo en el país. Y lo que no se ha contado es qué pasó con esas mujeres que no estuvieron cobijadas por ninguna ley de parte de ninguna institución, de parte de absolutamente ningún medio
ninguna institucionalidad, ¿sí? ¿Qué pasó con esas mujeres que no pudieron, digamos que, tener un protocolo, que no pudieron estar, como les digo, cobijadas por esa ley? ¿Qué pasó con todas esas mujeres antes del feminicidio? Por eso el título de la investigación se llama El feminicidio antes del feminicidio. Antes de que existiera esta ley, también se asesinaban mujeres por razones de género, también las mujeres éramos violentadas desde nuestras casas, y eso nunca se hablaba, esto nunca se decía porque era algo que se consideraba que nosotras no teníamos voz. Y aunque después de la ley, como lo decía ella, es muy complicado todavía, sí han habido avances. Sin embargo, lo que nosotros nos planteamos fue eso, pensar también en las mujeres de antes, y porque a lo largo de la historia las mujeres hemos vivido pues mucha violencia. Hola. Sí, complementar lo que dice Alejandra, y hay una cosa que hay que tener súper clara, y es que el feminicidio ha existido antes de que se llamara feminicidio, ¿sí? Es decir, a veces las cosas no existen porque no tienen nombre, pero el asesinato de mujeres por razón de género existía desde antes de que existiera la ley en Colombia, de que existiera la ley en distintos países. Sabemos que los otros países han venido en una carrera por instalar la ley o por firmarla, y nosotros pues llegamos también un poco tarde a esa carrera, pero en Colombia se habían matado mujeres por razón de género, es decir, se había cometido feminicidio aunque no se conocía con ese concepto. ¿Cierto? El nombre jurídico no lo teníamos, aunque sabíamos que había una mexicana que venía trabajando en eso, que es una palabra incluso que se trae del mundo anglo y se adapta a América Latina o al español. Pero si ustedes le preguntan alguna vez a sus abuelas, a sus abuelos, si conocieron alguna mujer asesinada, o en la familia se escuchó que a una vecina, a una amiga o a una familiar la mató su esposo, su novio, su hermano, su papá, ustedes se van a sorprender porque sí van a encontrar casos. ¿Por qué? Porque era muy común. ¿Y por qué era común? Porque se naturalizó la violencia contra las mujeres, era aceptado que se mataran mujeres. Y lo que hace el trabajo, y por eso se llama el feminicidio antes del feminicidio, es decir, venga, es que antes de que la ley se firmara en Colombia, el fenómeno estaba. Y el reto, ¿cuál fue? Como lo dijo Alejandra, irnos a buscar el dato. Venga, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas entre el año 2000 y 2015? En 2015 es que se firma la ley, la famosa ley que se conoce como la ley Rosalvira Celi, que es muy importante para nosotras. Nosotros no podemos descuidar o sentir que nos suena harta una ley, porque esa ley nos cubre a nosotras, esa ley cubre a sus hermanas, a sus mamás, a sus amigas, y entonces lo que resulta fundamental en la investigación es decir, entre el año 2000 y el año 2015, ¿cuántas mujeres fueron víctimas del fenómeno? Porque la ley no existía, claro, no existía el nombre de feminicidio en Colombia, no legalmente. Claro, y es un fenómeno. Entonces, ¿qué sucedía con las mujeres o qué sucedió con las mujeres antes del feminicidio? ¿Qué encontraron? Bueno, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, buenos días primero para todos. Lo que encontramos principalmente, como lo venía diciendo Juli, como lo decía diciendo Aleja, definitivamente el feminicidio era un fenómeno que existía desde mucho antes, es decir, las mujeres venían sufriendo estas violencias desde muchísimo antes. Entonces, en el caso de, bueno, estuvimos hablando con varias fuentes testimoniales, expertas, y lo que encontramos es que definitivamente el Estado las tenía completamente abandonadas. Entonces, algo que encontramos también fue la parte de la violencia intrafamiliar. Era algo que se vivía mucho al interior de las casas y el Estado como que se alejaba mucho de eso, precisamente porque decían como no nos metemos ahí, o sea, es algo que sucede dentro de la casa, hasta ahí lo dejamos y ya. Entonces ese fue como uno de los descubrimientos más importantes, de los descubrimientos clave. Por otro lado, también no hay que dejar de lado la parte de los medios, ¿no? Cómo lo cubrían los medios, cómo lo hablaban, porque sin duda también, no solamente los medios, también la ley, de alguna forma como que justificaba el papel de los asesinos, en este caso, de los feminicidas. Entonces, incluso habían papeles en la ley que los cubrían, por ejemplo, ¿me recuerdan cómo? Uxoricidio. El uxoricidio, por ejemplo. Que era, digamos, una forma de la ley que de alguna forma resguardaba o justificaba el asesinato hacia las mujeres. Entonces, esos fueron como uno de los descubrimientos más clave del antes. Valentina ha dicho algo muy importante
y quiero destacar dos cosas. La primera es que la mayoría de los casos se ha demostrado que los agresores y los asesinos de las mujeres se encuentran dentro de su hogar, bien sea la pareja sentimental o una persona cercana a ella, bien sea un familiar. Eso por un lado. Por el otro lado, siento que los medios de comunicación claramente tienen un papel muy importante, se puede decir, muchas veces lo han dicho que es como el cuarto poder, ¿cierto? ¿Ustedes han encontrado algún tipo de diferencia dentro del lenguaje que han utilizado los medios de comunicación antes de la ley y después de la ley? Claro que sí. Nosotros para la investigación hicimos un proceso de recolección de datos de archivo donde nosotros estuvimos aproximadamente 7 meses buscando en la hemeroteca diferentes periódicos del periódico El Espacio, que no sé si ustedes conocieron el periódico Espacio, que es un periódico que salió de circulación a partir del 2013, pero era un periódico que se caracterizaba pues por retratar en sus portadas los asesinatos a mujeres con titulares que para muchas personas podrían en ese momento llegar a ser llamativos, lo que se conoce hoy como por ejemplo el cubo, que tienden a ser este tipo de titulares donde se denigra la vida de las mujeres y donde de alguna manera se justifica al agresor poniendo titulares como la mató por amor, una tragedia pasional, y eso fue lo que nosotras encontramos, que a lo largo de el estar buscando durante esos meses todas las páginas de periódicos nos dimos cuenta que las mujeres, la vida de las mujeres siempre fue denigrada y esos titulares no dignificaban la vida de ellas. Entonces, ahí en la actualidad sí se puede ver, digamos que un cambio en el lenguaje y en la narrativa que están tratando de mostrar los medios de comunicación, pero eso es un proceso que también ha venido de parte de las mismas mujeres, del activismo, de los colectivos de mujeres que han buscado y de las propias víctimas que han buscado que esos lenguajes pues se cambien porque muchos de ellos pues revictimizaban a las víctimas. Entonces, aunque sí ha habido un lenguaje y digamos que ya no se utiliza uno tan explícito como la asesinó por amor, como el que les contaba, de todas maneras sí ha habido un cambio, pero también hay algunos medios de comunicación que en la actualidad siguen teniendo, digamos que una línea de justificación, digamos que un poco más escondida, un poco más entre las cuerdas, digamos, entre líneas, lo que muestran es que, bueno, es que salió sola, es que la persona que la mató estaba borracho. Entonces sí tratan todavía algunos medios de como justificar al agresor, pero sí se debe decir también que la diferencia es realmente muy grande a la forma en la que los periodistas contaban, y además de que pues a mí me parece muy importante también como opinión personal, y creo que también de mis compañeras, que a los nuevos profesionales de comunicación social y de periodismo se les debe inculcar una cátedra de enfoque de género, ¿sí? Porque es muy importante, no es lo mismo el poder abordar cualquier fenómeno social, de cualquier cosa que hay que tener un tacto claro, pero el tema de las mujeres es algo con el que se debe tener el estar de alguna manera muy consciente de lo que se dice, porque no solamente le estamos hablando y contándole a la sociedad lo que pasó, sino que nosotros también buscamos la manera de que a raíz de que se sepa sea algo que no vuelva a suceder, de crear un tejido social y de que también sea un proceso que no revictimice a los familiares de las víctimas. Imagínense las familiares de las víctimas, una madre, un padre, viendo cómo hablan y cómo dicen cosas terribles en un periódico al contar, simplemente por contar una historia. Entonces el lenguaje narrativo dentro de los medios de comunicación ha cambiado, pero creo que todavía nos falta un camino realmente largo para poder abordar completamente bien todos los temas de género. Avanzando en este conversatorio, quisiera que nos compartieran cómo se llevó a cabo el proceso de investigación, de manera muy breve, pues porque más adelante van a dar más detalle de su investigación. Bueno, inicialmente pues siempre está la búsqueda de pensar principalmente como qué fuentes expertas pueden aportar a poder comunicar lo que nosotras queremos y lo que queremos informar y lo que pueda aportar a esto. Entonces principalmente siempre está la búsqueda de fuentes, ya sean oficiales, expertas y testimoniales. Hacemos
pues la unidad también se basa, la unidad de investigación periodística se basa en el periodismo de datos. Entonces es muy importante para nosotros pedirle como esos datos a estas instituciones, por ejemplo en la Fiscalía, Medicina Legal, que pueden también aportar a nuestra investigación. Realizamos un rastreo de prensa, como lo decía Aleja, que fue ir a la hemeroteca y revisar como todos estos periódicos para continuar con la construcción de la investigación, y pues al final siempre recolectamos como toda esta información de fuentes, datos y todo para poder entregar como toda esta investigación. Un poco resumido es eso, porque como dices ya les contaremos bien. Valentina. Sí, ahí como para complementar, creo que para nosotras también era muy importante humanizar todos los datos, porque si bien pues lo decimos, la unidad se basa como en todo este periodismo de datos, pero también es importante como que de cierta forma al hablar con estas fuentes testimoniales, que al contar sus historias también haga parte como del proceso que ellos están viviendo, porque obviamente pues es un suceso terrible que les pasó, entonces sin duda también pues el trabajo de humanizar todos esos datos, de contar sus historias de los sobrevivientes y también de las víctimas de feminicidio, pues era algo clave para nosotras. Entonces más adelante también les mostraremos y les contaremos un poquito más. Alejandra. Además que pues la unidad de investigación periodística es una unidad realmente grande, donde en esta investigación no solamente trabajamos periodistas de la mano de Juliana, que es la editora general, sino que también trabajamos de mano de ilustradores y trabajamos de mano de una diseñadora gráfica excelente. Entonces es un proceso, digamos que integral, pues para más que todo en la actualidad tratar de hacer un proceso que sea muy transmedia y que tuviera muchas formas de narrativa. Entonces eso también fue importante. Juliana, ¿quieres aportar algo? Sí, Aleja acaba de decir que en efecto yo era la editora, entonces quiero como dibujarles la ruta, porque la ruta también va evidenciando una suerte de hallazgos. Primero fuimos a la hemeroteca a revisar en los periódicos nacionales y regionales los más importantes desde el año 2000, pero resulta que no era un tema de agenda, el asesinato de mujeres no era un tema de agenda, entonces no aparecía. Y yo, como era la mayor del grupo, recordé el periódico El Espacio, que era muy famoso, ojo, era tan famoso, o sea, eso era El Tiempo, El Espectador y El Espacio. El Espacio era para un público distinto, más popular, mucha gente lo compraba porque tenía un crucigrama maravilloso, pero como bien lo dijeron ahora ellas, la portada solía tener mujeres asesinadas o asesinatos. Entonces yo les dije, vámonos al Espacio. Y además me quedé mucho tiempo reflexionando que aunque era un periódico que se miraba con cierto pudor desde ciertas clases sociales, resultó siendo un documento histórico y siendo un poco un trabajo de memoria. El equipo revisó más de 4.000 ediciones del periódico El Espacio, porque se revisó el periódico día a día entre el año 2000 y el 2013, que es cuando se cierra. Entonces es un trabajo enorme que se hizo digamos, un trabajo de hemeroteca, se hizo un trabajo de pedir datos, ahora seguramente van a ampliar el tema, pero quiero contarles algo. Cuando se le pidió información a la Fiscalía, ¿saben cuál fue la respuesta de la Fiscalía? Entre el año 2000 y el año 2015, más o menos 15.000 mujeres habían sido víctimas de homicidio, pero cuando le preguntamos a la Fiscalía de esos 15.000 y aproximadamente de casos, ¿cuántos habían sido cometidos, cuántos asesinatos u homicidios habían sido cometidos por la pareja, expareja o un familiar cercano, un poco aproximándonos a lo que la ley plantea? ¿Saben qué nos dijo? Que solo podía reconocer 5 casos, lo que es absurdo porque sabemos que es un fenómeno que está ahí latente. Solo calculen ustedes cuántos casos de feminicidio llevamos hoy, que es un tema de agenda, o sea, y antes era mayor. Entonces, cuando la Fiscalía nos dice que solo puede identificar 5 casos en 15 años, pues díganme si no es absurdo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que nos teníamos que ir a otras fuentes y fue cuando hicimos también un trabajo muy interesante que hace el equipo y es, vamos a revisar los forensis de Medicina Legal. Medicina Legal saca unos documentos anuales donde hace como un mapeo de todas las situaciones por las que personas llegaron hasta Medicina Legal y gracias a ese documento, que es público, virtual desde 1999 más o menos, están puestos ahí, logramos consolidar una base de datos. Ojo, no podíamos decir cuántas habían sido asesinadas por su pareja o expareja, porque los documentos, aquí paréntesis, sí hablaban de asesinatos de mujeres por parte de su pareja o expareja, pero solo los primeros años de la publicación virtual, o sea, en el 99, en el 2000, creo que llega hasta 2001.
Y entonces lo que hicimos fue una base de datos de, bueno, cuántas mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en todos estos años, y creo que la cifra es importante porque es como el gran hallazgo, que ahora lo decías, pero no se mencionó, y es que es 349.551 mujeres. Asistieron a medicina legal por violencia de género. Ojo, mujeres de todas las edades, es decir, seguramente en ese 49.551 mujeres. Hubo Juli, mujeres que me fueron dicen que asesinadas. tenemos muy poquito tiempo, perdóname, te interrumpo, porque estás dando aportes supremamente importantes a esta investigación. Bueno, realmente el tiempo acá en este preámbulo fue muy corto, quisiéramos tener mucho más tiempo porque es una investigación que merece el tiempo de charlarlo, de dialogarlo, así que bueno, por parte del programa de comunicación social del CS Media Lab les queremos dar las gracias por estar aquí como mujer, gracias por hacer este tipo de investigaciones que nos aportan tanto al país, al movimiento feminista, gracias por estar aquí, déjenme felicitarlas porque el trabajo de ustedes fue muy juicioso. Si ustedes quieren ver la investigación, creo que la página es feminicidio.poligran.edu.co, ahí pueden encontrar todo el microsite. Ellas tomaron la decisión de no tener esta investigación en un PDF, en solamente unas hojas, sino como lo dijo Alejandra, es un equipo que lo conforman realizadores audiovisuales, colaboradores, diseñadores, hay ilustraciones, hay audios, hay videos, entonces es una investigación muy completa que están todas y todos invitados a que la lean y a que nos concienticemos de este problema tan grave que es el feminicidio. Muchas gracias a Juliana, Valentina, Sofía, gracias por estar aquí. Un aplauso para ellas, por favor. Les queremos agradecer a todas las personas que asistieron a este conversatorio, a las chicas, gracias por su trabajo tan juicioso que hicieron, gracias a las personas que nos siguen a través del CS Media Lab en redes sociales. Por favor, yo creo que nos llevamos varias reflexiones acá. Alejandra dice algo muy importante y es que nosotras no nos podemos convertir en una cifra más, así que es muy importante que revisen esta investigación, que la compartan con sus amigas, con sus familiares, con sus compañeros de la universidad. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.